Muy bien, entonces bienvenidos a esta segunda parte en la cual estamos realizando esta tabla de sintética en Excel. Ahora, lo que vamos a abordar es esta tabla de distribución de macronutrientes en el que, por ejemplo, si aquí ponemos 15, queremos que automáticamente todos esos valores cambien, así como también gramos por kilogramos. Para eso volvemos a Visual Basic, simplemente nos damos al programador, sección código, Visual Basic, y nos situamos dentro de la hoja 1 de registro y posteriormente nos situamos donde dice cambio. Entonces vamos a poner otra condicional. Aquí ponemos if, o lo que podemos hacer es copiar lo que tenemos aquí en la parte superior. Entonces copiamos esto, control C, lo ponemos aquí en la parte final, pero eliminamos esta macro, entonces lo dejamos hasta then. Dentro de este conjunto de celdas lo que vamos a poner es desde la celda J34 a la celda J36. Entonces aquí ponemos J34, dos puntos, J36. Y en caso que hagamos alguna modificación dentro de esas macros, queremos ejecutar dentro de la hoja del módulo de distribución. Tenemos aquí una macro que dice cálculo de distribución, en el cual nos calcula la energía y gramos por kilogramos según la distribución de porcentaje. Entonces copiamos con control C, volvemos a hoja 1 y lo pegamos con control V. Volvemos a copiar esto con control C, pero antes vamos a corroborar que esté funcionando correctamente esta parte. Por ejemplo, si aquí ponemos 20%, automáticamente estos datos se actualizan. Ponemos 50 y aquí ponemos 30%, estos datos se actualizan. Entonces, para hacerlo de manera en que nosotros cuando cambiemos los gramos por kilogramo nos calcule esto que tenemos en la parte izquierda, volvemos a hacer lo mismo. Entonces, copiamos esto, control C, evitando copiar el nombre de la macro, control C, seleccionamos control V y volvemos al módulo de distribución y ahora vamos a copiar cálculo peso corporal, control C, volvemos a la hoja 1 y lo pegamos con control V. Sin embargo, si ejecutamos esta macro, bueno, aquí también tenemos que poner las celdas que corresponden N34 a la N36, entonces ponemos N34, dos puntos, N36. Pero si ejecutamos esta macro, nos va a marcar error y posiblemente el Excel se cierre. Entonces, antes de ejecutarlo, vamos a poner otra condicional en el cual aquí ponemos and, bueno, después de nothing, ponemos and y vamos a tomar una celda como referencia en la parte izquierda. Entonces nos vamos a la parte superior, aquí vamos a poner control y aquí nos está marcando un error de sintaxis. Vamos a eliminar este and. Nuevamente volvemos y aquí tenemos la celda de control, el cual le vamos a dar un color amarillo para poderla distinguir. Entonces queremos que esta celda siempre contenga la letra A. Por lo tanto, dentro de las macros que acabamos de hacer uso, cálculo de distribución y cálculo peso corporal, en la parte inicial vamos a poner lo siguiente. Después de application, aquí ponemos punto rango, punto value, este va a ser igual a B, cerramos con dobles comillas, y entre dobles comillas vamos a poner la celda B17, entonces aquí vamos a poner B17. Y en la parte final de esta macro, control C, lo volvemos a copiar. Antes de application, control V, aquí en lugar de B ponemos A. Entonces hacemos lo mismo para la macro de cálculo peso. Entonces aquí después de application, control V, aquí ponemos B. Y seguidamente en la parte final aquí ponemos A dentro de la celda B17. Entonces lo que queremos es que cuando se ejecute esta primera macro no se ejecute lo que tenemos en la parte inferior y viceversa. Cuando ejecutemos esta macro de gramos por kilogramo no queremos que se ejecute la primera macro que tenemos dentro de este módulo. Entonces volvemos a la hoja 1 de registro y aquí ponemos otra condicional. And hoja 1 punto rango punto value igual a A. Entonces lo que queremos es que cambiemos los datos de este rango de celdas J34 y J36 para ejecutar esta macro, así como también la celda que corresponde a la B17 sea igual a A para que esta macro se pueda ejecutar. Copiamos esto, ya que es igual, control C, lo pegamos control V, y aquí tenemos repetido el then. Entonces lo que va a suceder es que cuando se ejecute la macro cálculo de distribución, aquí tenemos la letra A, esto siempre va a estar, y se realiza un cambio dentro de este rango de celdas, se va a ejecutar esta macro que tenemos en el módulo de distribución, pero la celda B17 se va a convertir en B. Entonces cuando realicemos un cambio dentro de las celdas de gramos por kilogramos, que en caso que no tengamos estas dos líneas, se va a ejecutar esta parte, entonces nos va a marcar un error
En ese caso, como esta celda va a ser B, lo que tenemos dentro de la hoja 1, dentro de esta condicional, pues aquí tenemos que B y 7 tienen que ser igual a A, pero en ese caso va a ser igual a B, entonces esta macro no se va a ejecutar. Lo guardamos, vamos a ver si funciona correctamente, lo ejecutamos, volvemos al documento. Entonces aquí ponemos 15%, no nos marca ningún error, ponemos 30, ponemos 50 y nos funciona correctamente. Ahora, si lo hacemos de manera que queremos calcular los gramos por kilogramos y queremos que automáticamente estos datos también se calculen, por ejemplo, supongamos que proteína le vamos a dar 2.1, estos datos se calculan, entonces carbohidratos ponemos 4 y lípidos ponemos, por ejemplo, 2. Y automáticamente aquí tenemos estos datos. Entonces está funcionando correctamente. Pero también al momento de que ejecutemos la macro por medio de cambios dentro de los datos del paciente, así como también al cambiar estos datos de efecto térmico de los alimentos, factor de actividad física o las ecuaciones que podemos utilizar, nos va a marcar error, por lo tanto tenemos que hacer el mismo cambio. Entonces volvemos a Visual Basic y dentro de esta condicional aquí vamos a poner lo que hemos puesto en esta parte. Entonces aquí simplemente vamos a copiar con Control C y lo pegamos con Control V. Y aquí dentro de esta macro de porcentaje peso, vamos a poner lo mismo que tenemos aquí en la macro anterior. Entonces lo copiamos con Control C y lo pegamos con Control V. Y en la parte final lo pegamos con Control V. Pero en lugar de B, aquí ponemos A para que regrese y se pueda ejecutar las macros al momento de cambiar directamente de la tabla de distribución de macronutrientes. Entonces guardamos, vamos a ver si funciona de manera adecuada esta macro. Entonces aquí ponemos, en lugar de masculino, este paciente, por ejemplo, ponemos que es femenino y presenta un peso de 80 kilogramos. Estos datos nos están actualizando, por lo tanto volvemos a Visual Basic. Vamos a eliminar estas líneas, entonces aquí ponemos un apóstrofe, aquí ponemos otro para ponerlo como comentario, guardamos, nuevamente vamos a ver si ya funciona correctamente, ponemos masculino con un peso de 50 kilogramos, entonces aquí sí se está actualizando esta parte. Ponemos que lo queremos por porcentaje, entonces aquí ponemos 60, automáticamente aquí tenemos los datos, cambiamos cálculo de peso ideal y si cambiamos la ecuación, pues automáticamente estos datos se actualizan. Entonces ya está funcionando correctamente esta parte. Vamos a darle un formato a la tabla de control en la parte izquierda. Entonces aquí vamos a marcar todos los bordes. Aquí ponemos la opción de todos los bordes. Y vamos a darle un color a todo esto. Por ejemplo, un color azul. Seguidamente también queremos calcular el porcentaje de adecuación. Entonces esto lo ponemos en la parte de abajo. Aquí ponemos una sección en el cual vamos a poner energía, proteínas, carbohidratos. Aquí ponemos carbohidratos. Bueno, vamos a seguir el mismo orden. Carbohidratos y finalmente ponemos lípidos. Entonces aquí ponemos la columna de nutriente. Aquí ponemos el porcentaje de adecuación. Aquí tenemos el porcentaje de adecuación y finalmente ponemos la interpretación. Combinamos y centramos estas dos columnas y seguidamente nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo, eliminamos el texto y vamos a darle un formato de tabla a todo esto. Entonces simplemente nos damos a centrar y aquí marcamos todos los bordes. Y aquí también podemos poner, por ejemplo, en lugar de carbohidratos, podemos poner HC para que quepa dentro de esta celda. Para calcular el porcentaje de adecuación, primeramente tenemos que conocer cuánto es lo que le vamos a recomendar al paciente. Por ejemplo, aquí tenemos el requerimiento total, 2015 calorías. Entonces tenemos que 2015 calorías, aquí ponemos 2015, este corresponde al 100%, es decir, lo que ocupamos para este paciente. ¿Qué porcentaje corresponde lo que estamos agregando? Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta las calorías que tenemos en esta parte que dice aquí que son 439 según los alimentos que estamos registrando. Aquí tenemos las proteínas, los lípidos y hidratos de carbono. Entonces, para mantener un mismo orden, el mismo que tenemos en esta parte, en lugar de hidratos de carbono vamos a poner primeramente lípidos y finalmente aquí ponemos hidratos de carbono. Con base a eso, al DF11 vamos a crear un módulo, una macro aquí en la parte final dentro del módulo de distribución en el cual vamos a poner sub y como nombre ponemos cálculo adecuación, seleccionamos enter y seguidamente nos situamos dentro de la hoja 1 y aquí ponemos end with. Entonces primeramente vamos a calcular, ya tenemos declarada la variable conta aquí en la parte superior,
vamos a declarar el porcentaje de adecuación de energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Entonces aquí vamos a poner for cont. Este va a ser igual a cada una de las filas que tenemos en esta tabla que va desde la 33 hasta la 36. Entonces aquí ponemos 33 to 36 y aquí ponemos next cont. Seguidamente seleccionamos enter, aquí ponemos punto rango, punto value, ponemos la columna donde queremos mostrar el resultado de porcentaje de adecuación, que es la columna T. Entonces ponemos T y este va a estar concatenado con el contador. Y este va a ser igual a la regla de 3 que habíamos puesto en la parte inferior. Por ejemplo, tenemos que al paciente le queremos suministrar 2015 calorías y este corresponde al 100%. ¿Cuánto correspondería a 439? Que es lo que llevamos hasta el momento. Entonces hacemos una regla de 3, 439% entre 2015. Al F11, entonces aquí vamos a poner punto cells, paréntesis, primeramente tenemos que poner el número de fila que corresponde aquí a lo que llevamos en el paciente, los alimentos que estamos registrando. Esta es la fila 30. Entonces ponemos 30, coma, posteriormente la columna y aquí ponemos el cont, que vamos a ver qué columna corresponde en esta parte. Aquí ponemos la función columna enter, esta es la columna 14. Entonces tenemos que energía corresponde a 33, ponemos 1 igual 33 menos 14 es igual a 19. Por lo tanto, para que 33 nos dé 14 tenemos que restar menos 19, cerramos con un paréntesis y ponemos punto value. Y esto lo queremos multiplicar por 100, tal como lo tenemos en esta regla de 3. Entonces aquí ponemos en la parte final por 100 y el resultado queremos dividirlo por el requerimiento del paciente, que esto lo tenemos en la celda K28. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a la parte izquierda, vamos a poner el requerimiento. Entonces ponemos, por ejemplo, energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Esto lo desplazamos hacia la izquierda, control C, control V, y aquí ponemos simplemente signo de igual, energía corresponde a esta celda K28, proteína, signo de igual, corresponde a los gramos que tenemos en esta parte, que es la celda L24, seleccionamos enter, lípidos corresponde a la celda L36 y finalmente hidratos de carbono corresponde a la celda L35. Entonces aquí tenemos energía, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, que es el mismo orden que tenemos en esta tabla, energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Entonces aquí vamos a dividir por el requerimiento. Entonces ponemos punto rango, punto value, ponemos la columna B de los datos que acabamos de poner y esto va a estar concatenado con el contador, que es igual a 33, pero aquí tenemos 27. Entonces 27 para que llegue a 33, 33 menos 27 es igual a 6, por lo tanto simplemente vamos a restar menos 6 y aquí ponemos un par de paréntesis al inicio y al final y esto lo vamos a redondear, por lo tanto ponemos round, paréntesis, parte final, ponemos coma por un decimal y cerramos con otro paréntesis. Entonces vamos a ver si nos funciona correctamente esta parte, lo ejecutamos, nos vamos al documento y aquí nos aparece el porcentaje de adecuación. Vamos a hacerlo de manera manual. Aquí tenemos signo de igual 439 multiplicado por 100, signo de igual este resultado entre 2015 y automáticamente nos aparece 21.78, que redondeado nos da 21.8. entonces esto lo vamos a eliminar con suprimir y seguidamente vamos a darle sus unidades en esta parte. Entonces simplemente lo seleccionamos, clic derecho, nos vamos a formato de celdas y dentro de la pestaña de número nos vamos a personalizada y entre dobles comillas ponemos porcentaje, cerramos con dobles comillas y aceptar. Y posteriormente lo vamos a centrar yendo a inicio y lo centramos, ¿ok? Entonces lo que queremos es darle un formato condicional en esta parte, es decir, por ejemplo, si se encuentra mayor a 110% queremos mostrarle un color rojo, por debajo 90% un color naranja y entre 90 y 110% de un color verde. Para eso seleccionamos este rango de celdas, nos vamos a inicio, estilo, formato condicional y aquí tenemos una opción que dice reglas para resaltar celdas. En caso de que sea mayor que, entonces aquí ponemos en caso de que sea mayor a 110, vamos a darle relleno rojo claro con texto rojo oscuro y ponemos aceptar. Nuevamente, inicio, formato condicional, reglas es menor que a 90. Aquí tenemos otro formato que es relleno amarillo con texto amarillo oscuro y ponemos aceptar.
Y en caso, formato condicional, reglas para resaltar que seleccionamos donde dice entre, aquí ponemos entre 90 y 110. Queremos mostrarlo de un color verde, relleno verde con texto verde oscuro y ponemos aceptar. Entonces, conforme vayamos agregando más alimentos, queremos ejecutar esta macro de cálculo de adecuación, lo copiamos con control C, nos damos al formulario Use and Form y seleccionamos este botón que nos permite registrar los alimentos. Entonces aquí tenemos registrar alimentos, lo buscamos, proyecto actual, buscar siguiente y aquí tenemos la macro de registrar alimentos. Entonces en la parte final lo pegamos con control V y lo guardamos. Posteriormente queremos también poner su interpretación, en el cual, por ejemplo, si es menor al 90%, vamos a poner como diagnóstico, aunque esto es más bien para un recordatorio de 24 horas, pues también lo queremos mostrar en esta tabla, ¿ok? Entonces dice dieta hipoenergética o hipocalórica. Entre 90 y 110, dieta isoenergética o isocalórica, y mayor a 110, dieta hiperenergética. Y eso es aplicable también para proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Entonces simplemente aquí ponemos una condicional si, abrimos paréntesis, si la celda, o más bien esto lo podemos realizar utilizando Visual Basic. Entonces esto va a ser más sencillo. Entonces aquí ya no tenemos que poner fórmulas. Nos damos a Visual Basic y dentro del módulo de distribución, dentro de la macro de cálculo de adecuación, vamos a poner una condicional. If punto rango, punto value, entre dobles comillas, ponemos la columna donde se encuentra el porcentaje de adecuación, que esta es la columna T. Entonces aquí ponemos T concatenado con el contador. Si este es menor a 90, then seleccionamos Enter. Pues queremos que dentro de esta celda, que es la U33, entonces aquí vamos a reducir el tamaño de esto para poder visualizar el libro en Excel. Aquí ponemos punto rango, punto value, ponemos la columna U, esto concatenado con el contador, queremos que sea igual y ponemos el mensaje, esto lo ponemos acá en la parte superior, que diga dieta hipoenergética, en el caso de energía. Seguidamente ponemos, pero aquí vamos a hacer una pequeña modificación. En lugar de hipoenergética queremos visualizar según la fila que corresponda. Entonces aquí vamos a poner bajo en concatenado con punto rango, punto value, entre dobles comillas, ponemos las etiquetas que es la columna S. Entonces aquí ponemos S concatenado con el contador. Ponemos else if punto rango, punto value, y entre dobles comillas ponemos nuevamente la columna T, esto concatenado con el contador. Y si este es mayor a 90 and, nuevamente copiamos esto, control C, control V, y es menor a 110, then enter. Queremos que dentro de esta celda, vamos a copiar todo esto con control C, control V, dentro de la columna U, cont.value, aquí vamos a poner consumo adecuado de espacio y ponemos la columna S con el contador. Y finalmente aquí ponemos else en caso de que no se cumpla ninguna de estas condicionales que hemos puesto en la parte superior. Vamos a copiar esto, control C, y lo pegamos con control V. Y aquí en lugar de consumo adecuado de, vamos a poner dieta excesiva de espacio y terminamos con end if. Vamos a ver si funciona correctamente, lo guardamos, lo ejecutamos y automáticamente aquí nos aparece dieta bajo en energía, dieta bajo en proteínas, vamos a poner dieta baja. Entonces aquí en lugar de O ponemos A. Aquí consumo adecuado de, esto lo dejamos así, dieta excesiva de, entonces volvemos a ejecutar, lo guardamos, lo ejecutamos y automáticamente aquí tenemos dieta baja en energía, dieta baja en proteínas, dieta baja en lípidos y dieta baja en hidratos de carbono. Vamos a agregar más alimentos, entonces para ver si está funcionando correctamente nos damos a registro y por ejemplo ponemos el día lunes y aquí, bueno, aquí ponemos el día que estamos seleccionando que es día martes, nos damos a registro, día martes. Colación 1, ponemos por ejemplo pescado fileteado y ponemos 10 equivalentes. Lo ejecutamos y automáticamente aquí tenemos que proteínas, ahora el porcentaje de adecuación es 101.6%, en el cual aquí nos dice que es consumo adecuado de proteínas.
Entonces aquí vamos a abarcar otra celda hacia la parte derecha para que pueda caber lo que estamos escribiendo. Entonces simplemente nos damos inicio, combinamos y centramos y listo, ¿ok? Vamos a darle a marcar todos los bordes. Para eso nos damos inicio, marcamos todos los bordes. Y los encabezados y las etiquetas de los macronutrientes vamos a remarcarlo, ponerlo dentro de color azul, remarcado y de color azul oscuro. Y esta parte lo dejamos tal cual. Y además de los macronutrientes también nos interesa conocer las vitaminas y minerales que estamos consumiendo. Para eso vamos a la hoja de alimentos registrados, la base de datos, y seguidamente vamos a copiar desde grasas saturadas, nos vamos hacia la parte derecha hasta fósforo, control C, nos vamos a la hoja de registro nuevamente, y aquí en la parte inferior lo vamos a pegar con clic derecho y nos vamos donde dice valores, ¿ok? Bueno, nuevamente nos vamos, lo copiamos con control C. Y aquí, clic derecho, nos vamos a pegado especial, valores, transponer y ponemos aceptar. Entonces, esto, aquí queremos combinar y centrar. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar y centrar esta parte. Pero antes esto lo vamos a mover hacia la parte derecha. Aquí vamos a combinar y centrar estas dos columnas. O podemos agregar tres columnas. Entonces, aquí seleccionamos estas tres, nos damos inicio, combinamos y centramos. Seguidamente nos citamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo. Entonces ponemos uno igual para seleccionar los valores que tenemos en la celda derecha. Entonces aquí simplemente doble clic, control C, clic derecho y valores, ¿ok? Entonces ya podemos eliminar estas etiquetas con suprimir. Entonces aquí vamos a poner composición, nos damos inicio, combinamos y centramos. Aquí ponemos composición nutricional total. Esto lo queremos poner hacia la parte derecha, entonces nos damos inicio, lo ponemos hacia la parte derecha y seguidamente seleccionamos este rango de celdas, control 1, borde, contorno interior y ponemos aceptar. Entonces aquí de igual forma vamos a combinar y centrar, doble clic, perdón, arrastramos hacia abajo y listo. Entonces vamos a aumentar el tamaño, entonces aquí del título que es composición nutricional total. Y aquí queremos mostrar los nutrientes según los alimentos que estamos registrando. Para eso volvemos a Visual Basic, un alt F11, nos situamos dentro de distribución, que aquí de igual forma podemos crear la macro sub conteo nutricional total. Entonces aquí ponemos total, seleccionamos enter, pero ese conteo nutricional queremos dividirlo por día, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña modificación en esta parte, porque queremos poner día lunes, día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña modificación a esta tabla. Además de los nutrientes de macro y calorías, también nos interesa conocer la cantidad de vitaminas y minerales. Entonces aquí tenemos todos los minerales, todos los micronutrientes que se encuentran dentro de la base de datos. Entonces simplemente copiamos esto con control C. Por ejemplo, aquí lo tenemos, control C. Y para pegarlo simplemente damos clic derecho, nos damos a pegado especial, valores, transponer y ponemos aceptar, ¿ok? Entonces aquí nos marca error porque tenemos celdas combinadas, pero de esta forma podemos pasar los encabezados de la base de datos en formato horizontal hacia formato vertical como lo tenemos en esta tabla. Entonces, según el día que seleccionemos dentro de esta serie de botones, aquí queremos mostrar la cantidad de cada uno de estas vitaminas, ácidos grasos y minerales. Para eso volvemos a Visual Basic, nos vamos al módulo de distribución y en la parte final vamos a crear una macro que le vamos a nombrar composición nutricional total. Seleccionamos Enter, nos situamos dentro de la hoja 1, aquí ponemos End With y seguidamente tenemos que tomar en cuenta el día que estamos seleccionando. Entonces, si nos vamos a la parte izquierda, aquí tenemos la celda B9 que vamos a utilizar como referencia, por lo tanto vamos a declarar una variable que va a ser dim día seleccionado, seleccionamos, bueno, aquí tenemos que declararlo como string, seleccionamos enter, copiamos esto con control C, lo pegamos con control V y este va a ser igual a punto rango, punto value y entre las comillas ponemos la ubicación de la celda que es la B9, entonces aquí ponemos B9. Seguidamente vamos a poner otra variable que este va a ser día tabla, entonces ponemos coma, día, tabla, as string. Copiamos esta variable con control C, pero aquí ponemos for cont, este va a ser igual
primeramente cada una de las columnas desde ácidos grasos, que este corresponde signo de igual función columna, desde la 16 arrastramos hacia la parte final, hacia fósforo hasta la 29. Entonces tenemos que poner 16 a la 29. Entonces aquí ponemos 16 to 29, seguidamente ponemos next count. Ahora, este va a hacer referencia a las columnas, entonces aquí ponemos columnas. Seguidamente ponemos for count 1, que esta variable aún no lo hemos declarado, entonces más adelante lo vamos a declarar. Este va a ser igual a cada una de las filas dentro de la base de datos, que este corresponde desde la fila 4, entonces aquí ponemos 4, tu última fila, que ahorita le vamos a asignar un valor, y aquí ponemos next count 1. Entonces declaramos esa variable dim count 1 as long, coma, y última fila as long, y seleccionamos enter. Entonces copiamos última fila con control C, lo pegamos con control V, y este va a ser igual dentro de la hoja de alimentos, que este corresponde a la hoja de alimentos registrados, pero el nombre que importa es el que tenemos afuera del paréntesis. Entonces aquí tenemos alimentos registrados, pero fuera del paréntesis tenemos alimentos. Entonces simplemente podemos poner alimentos.rango.end xlop y terminamos con .row. Entre dobles comillas vamos a poner una columna de un dato que sea obligatorio, por ejemplo el día, columna C. Entonces ponemos C y ponemos un número de fila que sea mucho mayor al número de registros que podamos tener. Por ejemplo, vamos a poner 6000. Entonces esto lo que nos va a dar es la última fila de la base de datos. Entonces si última fila, control C, if última fila es igual al de F11 a 3, quiere decir que está vacía la base de datos, es decir, no tenemos ningún alimento. Entonces ponemos exit sub y seleccionamos enter. En caso contrario, si queremos realizar el conteo. Otra variable que vamos a utilizar va a ser suma, entonces aquí ponemos suma as double, seleccionamos enter, y suma, control C, cada vez que cambiemos de columna, suma va a ser igual a 0. Entonces esto lo desplazamos hacia la parte derecha, que corresponde al count 1. Entonces la variable que tenemos aquí, día tabla, lo vamos a copiar, lo pegamos después de count 1 con control V. Este va a ser igual a hoja, perdón, ponemos a la hoja de alimentos. Entonces aquí ponemos alimentos, punto rango, punto value, y entre dobles comillas vamos a poner la columna que corresponde al día, que es la columna C, y esto va a estar concatenado con el count 1. Seguidamente ponemos una condicional if día tabla es igual a día seleccionado, then, y aquí terminamos con el if, queremos que suma sea igual a suma más alimentos.cells, el número de fila va a estar dado por el count 1 y el número de columna va a estar dado por el count, paréntesis, punto value, y aquí tenemos que count inicia en la columna 16, entonces aquí tenemos columna 16, entonces está correcto esta parte. Una vez que evalúe cada una de las filas dentro de la base de datos, después de next count 1, queremos mostrar el resultado dentro de la hoja 1, por tanto ponemos punto rango, entre dobles comillas vamos a poner la columna donde queremos mostrar el resultado. Aquí lo tenemos, que es la columna G, entonces aquí ponemos G, concatenado con el count, pero aquí tenemos que el primer valor de grasas saturadas corresponde a la fila 42, entonces aquí tenemos que es 42, pero el count inicia al de F11 en la columna 16. Entonces aquí ponemos 42 menos 16 es igual a 26. Entonces para que el count nos dé 42 tenemos que sumar más 26, porque 16 más 26 es igual a 42, que corresponde a la fila donde queremos mostrar el resultado dentro de la columna G, y este va a ser igual a suma, y una vez que mostramos el resultado, suma va a ser igual a 0 para que inicie de nuevo. Aunque aquí lo tenemos en la parte superior, pues también lo podemos poner en esta parte. Entonces vamos a guardar para ver si funciona correctamente esta parte. Vamos a desplazarnos hacia la parte derecha. Lo guardamos primeramente para tener un respaldo. Lo ejecutamos y automáticamente, bueno, aquí nos dice que hay un error. Ponemos depurar. Y esto es debido a que, por ejemplo, si nos vamos a alimentos registrados dentro de ácido fólico, aquí tenemos ND que corresponde a no dato. Entonces, esto lo queremos omitir. Al de F11 queremos sumar solamente los datos que sean numéricos. Entonces aquí vamos a poner una condicional. Seleccionamos Enter, aquí ponemos if, dentro de la hoja de alimentos, punto cells, paréntesis, count 1, coma, count,
paréntesis, punto value. Y aquí ponemos is numeric, es decir, queremos asegurarnos que sea numérico. Entonces aquí cerramos paréntesis, then. Y esto lo ponemos hacia la parte derecha y aquí ponemos end if. Aunque este condicional también podemos ponerlo dentro de esta línea, pues aquí lo hemos separado para explicarlo de una manera más clara. Entonces volvemos a guardar, lo ejecutamos, aquí ponemos finalizar, lo volvemos a ejecutar, aparentemente no sucede nada y si volvemos a la hoja de registro aquí tenemos todos los datos. Entonces vamos a eliminarlo, al de F11 aquí volvemos a ejecutar y automáticamente nos aparece la composición de vitaminas, ácidos grasos, colesterol, azúcar y minerales de los alimentos que estamos registrando. Pero esa macro queremos ejecutarla cada vez que ingresemos nuevos alimentos. Entonces vamos a copiar esto, composición nutricional total, con control C. Y seguidamente nos vamos, use en form, vamos a ver qué nombre es registrar alimentos, con control F lo buscamos, buscar siguiente. Y aquí en la parte final lo vamos a pegar con control V. Pero también cada vez que eliminemos alimentos queremos actualizar esa lista. Por lo tanto nos vamos a Use en Form. Aquí tenemos el botón de eliminar. Vamos a buscar esta macro con control F. Proyecto actual. Ponemos buscar siguiente. Y en la parte final lo pegamos con control V. También el porcentaje de adecuación queremos actualizarlo cada vez que eliminemos un alimento. Control C. Nos vamos a Use en Form. Eliminar alimento. Aquí tenemos la macro. Esto solamente para encontrar de manera sencilla la macro. Y en la parte final lo pegamos con control V. Entonces vamos a darle un formato a esto, vamos a centrar estos datos, para eso nos damos a inicio, los centramos y vamos a darle el mismo formato, por ejemplo, a los encabezados, vamos a darle remarcado, un color azul fuerte y un fondo azulado y seguidamente dentro de las etiquetas también vamos a remarcarlo, un color azul fuerte. Y aquí podemos darle, por ejemplo, un efecto de relleno, control 1 para ir a relleno, efectos de relleno. Aquí ponemos un color azul leve, un color azul un poquito más fuerte. En vertical ponemos aceptar, aceptar. Y esta parte lo dejamos así, simplemente lo remarcamos y marcamos de color azul fuerte. Aunque también aquí pudiéramos agregar los macros, aunque aquí lo tenemos, pues para visualizarlo de una manera más clara, pues podemos agregarlo en esta parte, ¿ok? Entonces aquí simplemente vamos a insertar, con clic derecho ponemos insertar, celdas hacia abajo ponemos aceptar. Aquí tenemos uno, clic derecho, insertar, celdas hacia abajo, aceptar. Dos, insertar, bueno aquí seleccionamos estas dos celdas, clic derecho, insertar, celdas hacia abajo, aceptar. Y aquí tenemos energía, proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Entonces vamos a combinar y centrar o simplemente con control C. Lo copiamos, clic derecho, queremos pegar el formato, de igual forma esta parte, control C y pegamos solamente el formato. Entonces una pequeña modificación que tenemos que realizar dentro del documento es primeramente aquí poner energía, seleccionamos enter, proteínas, lípidos, que es el mismo orden que tenemos en la base de datos y finalmente ponemos hidratos de carbono. Entonces aquí ponemos carbohidratos, que si nos damos a la hoja de alimentos en la parte izquierda aquí tenemos energía, proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Entonces al de F11 la única modificación que tenemos que hacer dentro del módulo de composición nutricional es que en lugar de 29, bueno, en lugar de 16, tendríamos que poner la columna que corresponde a energía, que es la columna 12. Entonces aquí en lugar de 16 ponemos 12. Y aquí tenemos cont más 26, en el cual aquí ahora inicia en 12. Entonces tenemos que la fila inicial de energía es 42, entonces tenemos que restar 42 menos 12, que es la columna, es igual a 30. Entonces simplemente en esta parte tenemos que sumar más 30. Guardamos, ejecutamos, nos damos al documento en Excel, automáticamente aquí nos aparece la composición, lo mismo que tenemos en esta parte. Entonces aquí vamos a modificar esta línea, simplemente seleccionamos este rango de celdas, control 1, eliminando la línea superior, ponemos a aceptar y seguidamente seleccionamos este rango de celdas, control 1 y marcamos con línea continua gruesa en la parte inferior, parte izquierda y parte derecha y ponemos a aceptar. Entonces ya tenemos esta parte. Los gráficos que tenemos en la parte superior vamos a pasar una parte hacia abajo para poderlo visualizar de forma completa. Entonces estos dos gráficos lo pasamos a esta parte y ahora sí podemos aumentar su tamaño. Entonces aquí simplemente vamos a acomodar
estos dos gráficos, uno lo ponemos en la parte derecha, otro lo ponemos en la parte izquierda, podemos aumentar el tamaño. Y los gráficos que tenemos en la parte superior, vamos a aumentarlo también su tamaño, simplemente arrastrando hacia abajo. Entonces aquí tenemos los 4 gráficos que podemos visualizar de forma completa. Y otra cosa es que cada vez que cambiemos de día, por ejemplo, si aquí ponemos lunes, aquí nos sigue apareciendo los mismos datos. Entonces queremos actualizarlo, copiamos esta macro con control C que acabamos de crear y nos vamos a los botones. Entonces vamos a buscarlo, lo hemos puesto punto fill, seleccionamos enter, aquí lo tenemos, día seleccionado, y en la parte final lo pegamos con control V. Entonces vamos a guardar, vamos a ver si funciona correctamente. Aquí ponemos jueves, aquí nos aparece 0 porque no tenemos ningún alimento registrado. Ponemos lunes, martes, miércoles y automáticamente estos datos se van actualizando. También nos interesa saber la cantidad de distribución de macronutrientes por calorías. Para eso vamos a irnos, por ejemplo, a Visual Basic, nuevamente a la macro de distribución. Aquí tenemos la macro de composición nutricional. Y aquí en la parte final vamos a hacer el cálculo, ponemos cálculo de energía por macronutriente. Entonces aquí ponemos por macros, en el cual esto lo vamos a mostrar en la parte izquierda. Aquí vamos a poner, por ejemplo, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Entonces, proteínas, al de F11, aquí podemos poner un for cont. Este va a ser igual desde la 37 a la 39. Entonces, esto es un mini código 37 to 39. Y aquí ponemos next cont, seleccionamos enter. Y seguidamente vamos a multiplicar. Queremos poner dentro punto rango, punto value. Aquí ponemos la columna, la celda que corresponde a proteínas, que es la B37. Entonces aquí ponemos B37. Este va a ser igual a punto rango, punto value multiplicado por 4, porque este corresponde a proteínas. Entonces aquí, entre dobles comillas, vamos a poner la celda que corresponde a los gramos de proteína, que es la G43. Entonces aquí simplemente entre dobles comillas ponemos G43. Copiamos esto, control C, seguidamente sigue los lípidos, en el cual en lugar de 4 por cada gramo de lípido aporta 9 calorías. Y aquí en lugar de G43 vamos a poner la fila siguiente, que es la G44, y aquí en lugar de B37 vamos a poner la fila siguiente, que es la B38. Copiamos esto con control C, control V, y aquí ponemos B39, BG45, y aquí volvemos a poner 4 porque estábamos haciendo referencia a los hidratos de carbono. Guardamos, ejecutamos al F11 y aquí tenemos las calorías. Entonces podemos generar un gráfico de pastel. Para eso nos vamos a insertar gráficos. Aquí tenemos este gráfico de pastel en el cual lo vamos a poner en la parte inferior. Entonces aquí simplemente vamos a dar doble clic en el gráfico de pastel, vamos a quitar su relleno, ponemos sin relleno y también sin borde, entonces ponemos sin línea. Entonces eliminamos el título, ponemos suprimir y esto lo podemos reducir. Y esto aquí vamos a hacer una pequeña modificación de la posición de estos gráficos y aquí podemos aumentar el tamaño. Entonces vamos a marcar las etiquetas, etiqueta de datos, pero más opciones, queremos mostrar el porcentaje y no el valor. Entonces vamos a doble clic, seleccionamos aquí las casillas, relleno degradado, ponemos línea sólida y podemos aumentar el tamaño. Por ejemplo, vamos a poner en 2 puntos. Vamos a marcar, remarcar, aumentamos el tamaño. Entonces aquí podemos aumentar el tamaño. Aquí nos aparece el porcentaje por cada macronutriente. Y también podemos aumentar el tamaño de las etiquetas que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces simplemente lo remarcamos, podemos aumentar el tamaño. Y de esa forma tenemos el gráfico de distribución. Si ponemos lunes, aquí nos aparece la distribución de macronutrientes. Ponemos martes y automáticamente nos aparece esta parte. Entonces podemos poner aquí en la parte inicial application.scriptDarin igual a falso para que se ejecute de una manera más rápida. Y aquí en la parte final ponemos application.scriptDarin igual a true. Lo guardamos. Entonces vamos a ver si nos funciona de manera adecuada. Aquí ponemos lunes. Aquí nos aparece estos resultados. Ponemos martes y aquí nos aparece estos resultados. Entonces está funcionando de manera adecuada. Entonces aquí vamos a poner un título a cada uno de estos gráficos porque pues no sabemos de qué se trata. Entonces para eso simplemente ponemos insertar formas, elegimos este rectángulo, lo ponemos aquí en la parte superior. Bueno, aquí ponemos control Z, nuevamente nos vamos a insertar formas, seleccionamos este rectángulo, lo ponemos en la parte superior.
Y aquí como título vamos a poner distribución de energía. Entonces ponemos energía. Podemos cambiar el formato, entonces vamos a eliminar el fondo, relleno, ponemos sin relleno, contorno, sin contorno, vamos a remarcar de color negro o de igual forma podemos dar un color azul y podemos remarcar, aumentar su tamaño y también lo vamos a centrar. Entonces aquí tenemos distribución energética. Seguidamente copiamos esto con control C, control V y esto lo desplazamos hacia abajo para poner el título de esta otra tabla. Entonces aquí simplemente lo acomodamos en la parte superior y vamos a poner distribución de macronutrientes. Entonces aquí simplemente ponemos macronutrientes. Y aquí tenemos las dos tablas también. Y este gráfico lo ponemos acá en la parte derecha, ya que corresponde a la distribución de macronutrientes. Entonces tenemos que proteínas corresponde color azul, lípidos color naranja, hidratos de carbono color gris. Entonces esto ya lo tenemos dentro del gráfico de pastel. Entonces no es necesario tenerlo en el gráfico de barras que tenemos en la parte superior. Aquí ponemos suprimir para abarcar un poco más de espacio. Ahora vamos a crear una hoja de lista de compras. Para eso creamos una hoja nueva seleccionando el signo de más. Y aquí vamos a cambiar el nombre y ponemos lista de compras. Lo escribimos bien, entonces doble clic, simplemente ponemos lista compras. Y seguidamente tenemos que poner las columnas de los datos que vamos a ocupar. Y este va a ser los alimentos. Entonces vamos a copiar eso con control C, nos vamos a lista de compras y lo pegamos, por ejemplo, en la fila 6, columna E, con control V. Volvemos a alimentos registrados, también vamos a ocupar cantidad y unidad, peso bruto, peso neto, control C. Regresamos a lista de compras y lo pegamos con control V. Entonces vamos a agrandar esta columna y vamos a darle un título a este conjunto de celdas. Para eso nos vamos a inicio, combinar y centrar y aquí vamos a poner lista de compras. Vamos a ponerlo de forma correcta, lista de compras, seleccionamos enter y vamos a combinar y centrar también la fila que tenemos en la parte superior, remarcamos, lo centramos y aumentamos su tamaño. Entonces vamos a darle un formato de relleno, efecto de relleno, aquí vamos a darle un color azul fuerte, un color azul un poquito más tenue, seleccionamos esta de la parte inferior, ponemos a aceptar, fuente en negritas y de color blanco y aceptar. Y aquí también vamos a darle un poco de tamaño a esta parte, entonces unidad, peso bruto y peso neto. Seguidamente vamos a Visual Basic y vamos a insertar un nuevo módulo. Insertar, seleccionamos módulo y aquí vamos a cambiar el nombre y como nombre ponemos lista de compras. Y dentro de este módulo vamos a crear una macro, para eso ponemos sub y ponemos visualizar, lista, compras, seleccionamos enter y nos situaremos dentro de la hoja de la base de datos de alimentos registrados, que este corresponde a la hoja de alimentos. Entonces aquí ponemos alimentos y terminamos con end with. Lo que queremos primeramente es pasar los alimentos que tengamos en esta columna, aquí lo tenemos, alimentos, dentro de la columna de la lista de compras, de la columna E de lista de compras. Entonces volvemos a Visual Basic, declaramos una variable en la parte superior, ponemos dim, última fila, as long, seleccionamos enter, copiamos esto con control C, lo pegamos con control V y este va a ser igual a punto rango, punto end, xlo, punto row para encontrar la última fila. Aquí ponemos número de última fila de los alimentos registrados. Y entre las comillas vamos a poner la columna que corresponde, por ejemplo, a alimentos, que es la G. Entonces aquí ponemos G, 99.999 y punto end, xlo, punto row. If última fila es menor a 4, quiere decir que la base de datos se encuentra vacía. Entonces aquí ponemos menor a 4, then exit to, para que no se ejecute la macro. Y seguidamente vamos a declarar otra variable en la parte superior, que este va a ser rango origen, es decir, lo que vamos a copiar. Y esto lo declaramos como rango. Entonces copiamos esto con control C, nos damos después de esta condicional y en la parte inicial ponemos set, rango origen, este va a ser igual a punto rango, punto value y entre dobles comillas ponemos la columna de alimentos, que es la G. Entonces aquí ponemos G, la primera fila, que es 4, dos puntos G y esto va a estar concatenado con la variable última fila. Pero aquí en lugar de punto value lo queremos copiar, por lo tanto ponemos punto copy. Y esto lo queremos pegar, entonces aquí ponemos el destino, espacio,
ponemos la hoja nueva que acabamos de generar de lista de compras, que este corresponde a la hoja 3, porque aquí lo tenemos, entre paréntesis, el nombre que le hemos asignado a la hoja dentro del documento en Excel, es decir, en esta parte inferior, pero el nombre que importa para Visual Basic es el que tenemos afuera del paréntesis, que en este caso dice hoja 3. Entonces ponemos hoja 3, punto rango, donde lo queremos pegar, y entre dobles comillas ponemos, nos vamos a peso, perdón, a lista de compras, la primera celda que es la E7, entonces aquí ponemos E7, lo guardamos, entonces aquí, bueno, aquí me he equivocado, esto lo vamos a copiar, control C, nos vamos a la parte inferior y lo eliminamos esta parte y si es punto value porque estamos haciendo referencia a la asignación de datos a la variable rango origen. Entonces, una vez que tenemos eso, ponemos rango origen, entonces copiamos esto con control C, pegamos con control V, punto copy y posteriormente ponemos el destino donde lo queremos pegar. Entonces guardamos, ejecutamos para ver si está funcionando, aquí ponemos depurar, eliminamos el punto value, volvemos a guardar, ejecutamos, nos vamos al documento en Excel y aquí tenemos todos los alimentos que tenemos registrados. Entonces si nos vamos a la base de datos tenemos, por ejemplo, copiamos esto, vamos a ver si lo tenemos en el mismo orden, control C, nos vamos a lista de compra, lo pegamos con control V, entonces aquí tenemos exactamente los mismos alimentos. Ahora, queremos ordenarlo alfabéticamente esta parte, por lo tanto, al F11, aquí podemos hacer una pequeña modificación y nos situaremos dentro de la hoja 3, entonces aquí ponemos hoja 3, y aquí simplemente eliminamos hoja 3, y donde tenemos el punto, aquí sí tenemos que poner alimentos. Aquí también ponemos alimentos y listo. Entonces vamos a crear el código que nos permita ordenar alfabéticamente. Entonces aquí ponemos alfabéticamente, en el cual ponemos with.sort, seleccionamos enter y aquí ponemos endWith. Seguidamente ponemos sortFields.clear para cualquier formato de ordenamiento que tengamos en el rango de celdas que queremos ordenar sea eliminado. Posteriormente ponemos sortFields.add key, dos puntos, signo de igual. Y tenemos que poner el primer valor, el primer alimento que corresponde a la celda E7. Entonces aquí ponemos punto rango E7, pero aquí vamos a poner también el nombre de la hoja que es hoja 3. Coma, sort on, dos puntos, signo igual, XL sort on, values, coma, order, queremos que sea en orden ascendente, entonces ponemos XL, ascending, data option, dos puntos, signo de igual, XL sort normal, seleccionamos enter, y el rango aquí ponemos punto set rango, va a estar dentro de la hoja 3, punto rango, y aquí ponemos la columna que corresponde, entonces aquí dobles comillas, que va desde la primera fila E7, entonces aquí ponemos entre dobles comillas E7, dos puntos, ponemos C, y esto va a estar concatenado con la variable última fila, entonces aquí ponemos última fila. Pero última fila, si nos damos el documento a la hoja de alimentos, aquí tenemos que la última fila es 14, pero en lista de compras aquí tenemos que es 17. Entonces simplemente tenemos que sumar más 3 para adaptarlo dentro de la hoja de lista de compras. Y finalmente lo vamos a aplicar con punto .apply. Guardamos, vamos a ver si funciona de manera adecuada. Entonces aquí tenemos los alimentos desordenados, entonces lo queremos ordenar alfabéticamente, lo guardamos, lo ejecutamos y automáticamente nos aparece de forma ordenada alfabéticamente. Posteriormente queremos también mostrar la cantidad sugerida, la unidad, peso bruto y peso neto. Pero eso lo queremos sumar, por ejemplo, si aquí tenemos aceite de jonjolí repetidos varias veces, pues queremos que sume la cantidad y la unidad queremos que se mantenga según el alimento que estemos trabajando. Entonces aquí vamos a cambiar el orden, ponemos cantidad primeramente y aquí ponemos, bueno, aquí ponemos unidad y seguidamente ponemos cantidad sugerida. Entonces la unidad, si nos damos a Visual Basic, vamos a asignarle también, pues aquí ponemos set, bueno, podemos copiar lo que tenemos en la parte superior, control C, control V, entonces aquí ponemos un comentario, este va a hacer referencia a los alimentos y este va a hacer referencia a la unidad. Entonces vamos a seleccionar Enter y aquí en lugar de G vamos a poner la columna que corresponde dentro de alimentos a la unidad, entonces nos vamos a la parte derecha, este corresponde a la columna I, entonces aquí en lugar de G ponemos I y seguidamente aquí ponemos I. Y esto lo queremos pegar, entonces aquí ponemos un espacio, copiamos esto, control C, control V, pero aquí también ponemos un espacio
Y ponemos la primera celda de la columna donde lo queremos pegar dentro de lista de compras, que es la F. Entonces aquí vamos a poner en lugar de E, ponemos F7. Y aquí en el orden queremos cambiarlo también, va desde la celda de 7 y aquí en lugar de E tenemos que poner la siguiente columna que corresponde a la columna F. Entonces aquí ponemos F, lo volvemos a guardar, lo ejecutamos para ver si funciona correctamente y aquí tenemos aceite, pues nos aparece en cucharaditas. Aceite de canola, perdón, concentrado de coco almendra, cucharadas, pescado fileteado gramos y pescado fileteado aquí nuevamente nos aparece en gramos. Ahora queremos también mostrar la cantidad sugerida, peso bruto y peso neto según los alimentos que se repitan. Pero antes queremos mostrar los alimentos sin que se repitan. Por lo tanto, volvemos a Visual Basic. Aquí vamos a crear un filtrado para no mostrar los alimentos repetidos. Y seguidamente vamos a poner el código que nos permita filtrar y eliminar los datos duplicados. Por lo tanto, ponemos punto rango haciendo referencia a la hoja 3 de lista de compras. Y aquí ponemos la celda de 7, la primera que corresponde a los alimentos, aquí lo tenemos. Y seguidamente ponemos dos puntos, la columna F, también el dato que queremos extraer, los valores duplicados, que es la unidad. Y esto va a estar concatenado con la última fila, pero última fila toma el valor de la última fila dentro de la hoja de base de datos. Entonces tenemos que sumar más 3 como lo hemos realizado en la parte superior y posteriormente ponemos punto remove duplicate, columns, dos puntos y uno igual, ponemos que 1. Header no contiene encabezados este rango de celdas, por lo tanto ponemos XL no. Entonces vamos a guardar, ejecutamos el código, entonces aquí simplemente lo ejecutamos y automáticamente nos quedan los alimentos únicos con su unidad. Ahora vamos a crear una macro que nos permita obtener la cantidad sugerida, peso bruto y peso neto. Para eso volvemos a Visual Basic y aquí en la parte final ponemos la sección de cálculo de cantidad por alimento y seleccionamos Enter. Para eso vamos a declarar un contador en la parte superior. Aquí ponemos dimCount, ponemos count as long, así como también count1 as long, seleccionamos Enter, copiamos esta variable, ponemos for count, este va a ser igual desde la primera fila de lista de compras que es la 7, entonces aquí ponemos 7, to la variable última fila más 3, como le hemos puesto en la parte superior, y aquí seleccionamos Enter y seguidamente ponemos next count. Entonces aquí ponemos un comentario, filas de la lista de compras. Seguidamente vamos a poner también otro contador que haga referencia al número de columnas. Aquí ponemos una igual función columna, este va desde la 7 hasta la 9. Entonces ponemos for count, este va a ser igual 7 to 9 y aquí ponemos next count. Y este hace referencia a las columnas. Entonces aquí ponemos un comentario, número de columnas y seleccionamos Enter. Declaramos otras variables dim alimento seleccionado as string y alimento tabla as string. Alimento seleccionado lo copiamos, control C, y este va a ser igual a control V, alimento seleccionado es igual a punto rango, la columna que corresponde a alimentos dentro de la lista de compras que es la E, y esto concatenado con el contador, y aquí ponemos punto value. Y alimento tabla lo copiamos con control C, entonces aquí ponemos otro contador, entonces ponemos for count 2, este va a ser igual desde la fila 4 que corresponde a la base de datos, aquí lo tenemos fila 4, entonces ponemos 4 to última fila y esto lo desplazamos hacia la parte derecha, pero aquí este corresponde a 1 y aquí ponemos 1 y seguidamente ponemos next con 2, que esta variable aún no la hemos declarado, entonces aquí en la parte superior ponemos con 2 as long. Entonces después aquí ponemos un comentario, filas de la tabla de alimentos, seleccionamos Enter y aquí pegamos un control V, alimento tabla, este va a ser igual dentro de la hoja de alimentos, punto rango, punto value y vamos a poner la columna que corresponde a alimentos dentro de la hoja ahora de alimentos, ok, alimentos registrados, que se corresponde a la columna G. Entonces entre dobles comillas ponemos G concatenado con el cont 2. Entonces vamos a poner una condicional antes de este cont 1 y aquí ponemos if alimento tabla es igual alimento seleccionado then, y aquí en la parte final después de next cont 1 ponemos end if. Entonces declaramos otra variable dim suma as double, seleccionamos Enter
Y aquí ponemos suma va a ser igual a suma más dentro de la hoja de alimentos punto rango. Bueno, aquí ponemos punto cells porque la fila va a ir cambiando, así como también la columna. Y el número de fila va a estar dado por el con 2, entonces aquí ponemos con 2, coma, y el número de columna va a estar dado por el cont 1. Cerramos paréntesis y aquí ponemos punto value. Pero el cont 1, este inicia desde, vamos a buscarlo, cont 1 desde la 7, pero si nos vamos a la hoja de alimentos, peso bruto, aquí ponemos 1 igual función columna, este corresponde a la columna 10, por lo tanto simplemente tenemos que sumar más 3 para que 7 más 3 sea igual a 10. Pero este contador 1 que hace referencia al número de columnas lo vamos a poner en la parte inicial, entonces lo vamos a copiar. Y eso lo ponemos antes del for count, entonces aquí simplemente vamos a desplazar hacia la parte derecha toda esta sección. Y copiamos el for count 1 con control C, nos vamos a la parte inicial y aquí lo pegamos en la parte izquierda. Entonces vamos a eliminar for count 1, ponemos suprimir. Y aquí next count 1 lo eliminamos y lo ponemos en la parte final después de next count. Entonces aquí lo pegamos con control V. Cuando acabe el next count 2 queremos mostrar el resultado. Entonces aquí ponemos suma y el resultado lo queremos mostrar dentro de la hoja de lista de compras que corresponde a la hoja 3. Por lo tanto aquí ponemos punto rango. Bueno, ponemos punto cells porque va a ir cambiando el número de fila y el número de columna. Punto value, aquí ponemos signo de igual y primeramente tenemos que poner el número de fila que este va a estar dado por el cont, entonces aquí ponemos cont, coma, y el número de columnas va a estar dado por el cont 1 y este va a ser igual a suma y una vez que mostremos el resultado suma queremos que sea igual a 0. Y para evitar que nos marque error, aquí vamos a poner otra condicional, and, ponemos la hoja de alimentos, punto cells y primeramente tenemos que poner el número de fila que este está dado por el cont 2 dentro de la base de datos de alimentos, coma, y el número de columna es el cont 1, cerramos con un paréntesis, punto value, y esto tiene que ser numérico, entonces aquí ponemos is numeric, paréntesis, parte final, y cerramos con otro paréntesis, guardamos, entonces vamos a ver si está funcionando correctamente. Regresamos a la lista de compras, al F11, entonces vamos a ver si funciona toda esta parte. Lo guardamos primeramente para tener un respaldo y lo ejecutamos. Entonces aquí nos está marcando error porque aquí tenemos esta parte, tenemos valores de 0, tenemos estos valores también. Entonces vamos a ver qué está sucediendo, ponemos suprimir. Entonces vamos a cambiar después de que hemos extraído los alimentos únicos. Ponemos última fila, este va a ser igual a punto rango, punto end, xlop y punto row. Y entre dobles comillas vamos a poner la columna de alimentos que es la E. Entonces aquí ponemos E, ponemos por ejemplo 3000, asegurándonos que sea mucho mayor el número de alimentos que podamos tener. Y aquí ponemos un comentario, número de fila última de alimentos de la lista de compras. Entonces copiamos esto con control C y aquí eliminamos este más 3 que tenemos en la parte final. Lo guardamos, ejecutamos, vamos a ver si funciona correctamente. Entonces aquí tenemos valores de 0, vamos a ver por qué se muestra 0. Y esto es debido a que aquí hemos hecho un cambio, entonces vamos a tomar como referencia solamente peso bruto y peso neto, que este corresponde a 10 y la columna 11. Por lo tanto aquí vamos a poner, en lugar de 7 ponemos 8, nos vamos a lista de compras, este corresponde sin igual función columna, 8 a la 9. Entonces simplemente en lugar de, bueno, se lo dejamos igual, 8 to 9. Y aquí tenemos cont 1 más 3, pero aquí tenemos que iniciar en la columna 8, entonces vamos a ir a la hoja de alimentos. Peso bruto corresponde a la columna 10, por lo tanto aquí simplemente vamos a sumar más 2, porque 8 más 2 es igual a 10, la columna que corresponde a alimentos peso bruto. Entonces volvemos a ejecutar la macro, aquí vamos a guardar, lo ejecutamos, volvemos a salir en Excel. Aquí dentro de esta variable última fila vamos a poner 1 para que sea diferente, lo vamos a declarar con control C. En la parte superior control V, as long, regresamos y aquí ponemos 1 también, entonces guardamos, ejecutamos y aquí ponemos más 2, guardamos, volvemos a ejecutar, nos vamos a la lista de compras y aquí tenemos ya los dos datos. Ahora nos hace falta poner la cantidad sugerida. Para eso volvemos a Visual Basic con Alt F11, aquí vamos a poner una nueva sección y ponemos suma de cantidad sugerida y seleccionamos Enter.
aquí vamos a utilizar una función que es la de sumar con condicional SUMIF. Por lo tanto, primeramente vamos a declarar una serie de variables. Bueno, aquí tenemos rango origen, lo vamos a copiar con control C y lo pegamos con control V. Pero antes tenemos que poner set para asignarle un valor y este va a ser igual dentro de la hoja de alimentos. Entonces aquí ponemos alimentos.rango.value y entre dobles comillas ponemos la columna lista de compras, perdón, de alimentos, que este va desde la G4. Entonces aquí ponemos G4, dos puntos G, este concatenado con la variable última fila. Seleccionamos Enter y también vamos a copiar alimento seleccionado con control C, lo pegamos con control V dentro de esa sección y este va a ser igual, pero aquí en la parte inicial tenemos que poner un for cont. Entonces ponemos for cont, este va a ser igual desde la primera fila dentro de la hoja de lista de compras, que es la fila 7. Entonces ponemos 7 to última fila, ponemos última fila 1 haciendo referencia a la hoja de lista de compras. Esto lo desplazamos hacia la parte derecha y aquí en la parte final ponemos next count. Entonces, alimento seleccionado va a ser igual punto rango punto value, entre las comillas ponemos la columna de alimentos en lista de compras, que es la E, y esto va a estar concatenado con el contador, en el cual vamos a declarar una variable. Aquí en la parte superior vamos a poner dim resultado as double, seleccionamos enter, copiamos esta variable con control C, lo pegamos con control V y este va a ser igual a application.worksheetFunction.SUMIF, paréntesis, primeramente el rango donde deseamos buscar, que está con el nombre rango origen, coma, que es lo que estamos buscando, el alimento seleccionado, coma, y el rango que queremos sumar, que este se encuentra dentro de la base de datos, que es la cantidad sugerida columna H. Entonces aquí vamos a poner otra variable en la parte superior. Para eso ponemos dim suma rango as range, copiamos con control C y pegamos con control V. Entonces esta línea lo vamos a poner en la parte superior, control C, control V, y lo vamos a eliminar de esta parte. Seguidamente aquí ponemos set, este va a ser igual a la hoja alimentos.rango.value, entre dobles comillas ponemos la columna que corresponde a cantidad sugerida, que es la columna H. Entonces aquí ponemos H. Desde la primera fila, que es 4, dos puntos H concatenado con la variable última fila. Entonces copiamos esto con control C, lo pegamos en la parte final, cerramos con un paréntesis y seguidamente tenemos que poner donde queremos mostrar el resultado. Y eso es dentro de la hoja 3. Entonces aquí ponemos punto rango punto value, este va a ser igual a resultado, y entre dobles comillas ponemos la columna de lista de compras, que esta es la columna G. Entonces aquí ponemos G concatenado con el cont. Aquí en la parte superior vamos a poner on error resume next y seguidamente ponemos on error go to 0. Guardamos, ejecutamos. Aquí dice que está ocurriendo un error, ponemos depurar y aquí tenemos que eliminar el punto value que tenemos en la parte final. Entonces simplemente lo eliminamos, lo guardamos, lo ejecutamos, nos volvemos al documento y aquí nos aparece la cantidad sugerida. Vamos a ver si está correcto. Por ejemplo, aquí tenemos aceite de jonjolí, 2 cucharaditas en total. Entonces nos vamos a ir a la hoja de alimentos. Vamos a sumar, signo igual, función suma, paréntesis, aceite de ajonjolí, cantidad sugerida sería este otro. Seleccionamos Enter, aquí nos aparece 2, nos damos a la lista de compras y aquí nos aparece 2. Entonces el resto también, aceite de algodón, tenemos 4. Entonces vamos a contabilizar de forma manual. 1, 2, 3, 4, ya no tenemos más aceite de algodón, entonces es lo mismo que tenemos en esta parte. Cada vez que ejecutemos la macro queremos limpiar ese rango de celdas, por lo tanto en la parte inicial tenemos que poner lo siguiente. Ponemos dentro de la hoja de lista de compras punto rango punto clear contents. Entonces aquí tenemos la opción de eliminar o vaciar los registros, que este va desde la celda E7. Entonces aquí ponemos entre dobles comillas E7, dos puntos,
hasta la última columna que es la I, y aquí ponemos un valor que sea mucho mayor al número de alimentos que podamos registrar. Por ejemplo, ponemos 1000. Entonces cada vez que ejecutemos esta macro, pues automáticamente se va a vaciar y va a generar la lista de compras de los alimentos que tengamos registrados dentro de la base de datos. Entonces aquí vamos a eliminar estas funciones de columna y seguidamente vamos a crear aquí una macro que nos permita viajar hacia la lista de compras. Entonces para eso al de F11 nos vamos a la parte inferior, aquí ponemos sub ir lista compras, seleccionamos enter y queremos viajar hacia la hoja 3. Entonces aquí simplemente ponemos hoja 3.select y además de eso queremos ejecutar la macro de la parte superior, control C, y lo pegamos con control V. Entonces aquí tenemos ir lista de compras, nos vamos, aquí tenemos el botón, clic derecho, asignar macro, aquí buscamos ir lista de compras, a aceptar, y cada vez que demos clic automáticamente aquí tenemos la lista de compras. Entonces queremos también un botón de actualizar, para eso nos vamos a insertar, vamos a insertar un icono, aquí tenemos actualizar, ponemos insertar y lo ponemos en la parte superior. Entonces creamos un botón también formatos, aquí tenemos esta forma, vamos a poner actualizar, control 1 para darle un formato al texto, los márgenes ponemos 0, 0, 0 y 0. Y seguidamente vamos a remarcar, aumentamos su tamaño, lo ponemos en la parte derecha centrado. Y también podemos cambiar el formato de forma. Entonces aquí tenemos el relleno del texto, relleno de la forma, por ejemplo un color amarillo. Efectos de la forma, vamos a darle un sombreado en la parte inferior derecha. Y podemos seguir aumentando también el texto de esa casilla. Entonces lo pasamos hacia la parte del fondo, enviar al fondo. Y esto lo acomodamos centrado dentro de este botón. Entonces aquí simplemente reducimos el tamaño, lo unimos con clic derecho y seleccionamos agrupar. Entonces a este botón le vamos a asignar la macro que tenemos al de F11, que le hemos asignado el nombre de visualizar lista compras. Entonces aquí simplemente clic derecho, asignar macro, ponemos visualizar, aquí tenemos la macro, ponemos aceptar y cada vez que demos clic automáticamente eso se actualiza. Entonces para evitar ese parpadeo, entonces vamos a irnos a esta macro y en la parte inicial vamos a poner application.screenDaring igual a falso y en la parte final volvemos a poner application.screenDaring igual a true. Volvemos a guardar, ejecutamos la macro nuevamente y ya no nos aparece ese parpadeo. Muy bien, ahora tenemos que tomar en cuenta que al seleccionar cualquiera de estas ecuaciones, el porcentaje de adecuación no cambia. Entonces queremos cambiarlo o calcular nuevamente el porcentaje de adecuación cada vez que nosotros seleccionemos alguna ecuación o realicemos algún cambio dentro de esta tabla. Por ejemplo, si aquí ponemos 10%, esto se mantiene igual. Para eso volvemos a Visual Basic y nos situamos dentro del módulo donde tenemos la macro de cálculo de porcentaje de adecuación. Entonces aquí lo tenemos cálculo de adecuación, control C para copiarlo. Y seguidamente nos vamos a la hoja de registro y queremos ejecutar esta macro de adecuación cada vez que realicemos un cambio en este conjunto de celdas. Por lo tanto, nos vamos a la macro de porcentaje de peso, control F para buscarlo dentro del proyecto actual. Ponemos buscar siguiente, buscar siguiente. Aquí lo tenemos y seguidamente tenemos que pegarlo en la parte inferior con control V. Entonces volvemos al documento en Excel y cada vez que realicemos un cambio, aquí ponemos por ejemplo femenino, aquí se vuelve a calcular el porcentaje de ecuación. Si seleccionamos otra ecuación, automáticamente tenemos un cálculo automático del porcentaje de ecuación, así como también el peso. Vamos a seleccionar por ejemplo talla máximo, entonces aquí esto no se calcula porque lo tenemos por porcentaje. Vamos a poner gramos por kilogramo, seleccionamos un peso y automáticamente esto se vuelve a calcular. Ahora vamos a pasar a la sección que nos permite visualizar los alimentos ordenados por tiempo de comida y por día. Para eso vamos a crear una hoja nueva seleccionando el signo de más y aquí vamos a poner dieta, seleccionamos enter y seguidamente vamos a poner las etiquetas en el que primeramente vamos a poner los días de la semana. Ponemos lunes, nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna de tal forma que nos marque desde el lunes hasta domingo. Y en las filas vamos a poner los diferentes tiempos de comida. Por ejemplo, desayuno, ponemos colación 1, idéntico como lo tenemos en la lista desplegable. Entonces aquí ponemos colación 2, ponemos cena y finalmente colación 3. Vamos a aumentar el tamaño de las filas, para eso arrastramos hacia abajo y también aumentamos el tamaño de las columnas, para eso arrastramos hacia la parte derecha. Entonces vamos a marcar todos los bordes, aquí nos vamos a esta cena y el día domingo
Control 1, nos vamos a borde, contorno interior y ponemos a aceptar, ya que podemos cambiar el color también haciendo referencia que es aquí donde queremos que se muestre los alimentos y podemos darle un efecto de relleno. Para eso control 1, relleno, efecto de relleno, que vamos a darle por ejemplo un color gris y seguidamente un color blanco. Aquí tenemos diferentes formatos que podemos utilizar. Vamos a seleccionar este, ponemos aceptar y aceptar, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta tabla. También vamos a pasar esto en un formato vertical, pero aquí nos hace falta también darle un formato. Entonces control C, clic derecho, nos vamos a formato y seguidamente seleccionamos otra vez este rango de celdas. Aquí le dejamos un poco para marcar todos los bordes, que de igual forma podemos irnos a inicio, nos vamos a fuente y aquí tenemos la opción que dice todos los bordes. Entonces vamos a cambiar este de un formato horizontal a un formato vertical. Para eso nos damos a inicio nuevamente, alineación, y aquí tenemos orientación, en el cual lo queremos girar texto hacia arriba. Doble clic para ajustar y vamos a remarcar y cambiar el color. Entonces aquí simplemente seleccionamos este rango de celdas, lo centramos, lo remarcamos, aumentamos su tamaño y seguidamente vamos a remarcarlo con un color azul. Seleccionamos ahora este rango de celdas, control 1 para ir a formato de celdas, alineación, y tenemos que seleccionar esta casilla que dice ajustar texto y aceptar. Entonces, para mostrar los alimentos en esta parte tenemos que irnos a Visual Basic en el F11, vamos a crear un nuevo módulo, insertar, aquí me he equivocado, puse Use Form, clic derecho, ponemos quita Use Form, ponemos que no. Entonces insertar módulo y vamos a cambiar su nombre. En lugar de módulo 2 queremos darle el nombre de mostrar dieta. Cerramos y seguidamente vamos a poner aquí sub mostrar dieta 1, ponemos 1 para que sea diferente al nombre del módulo, porque en ese caso si lo ponemos igual a como hemos nombrado el módulo, pues nos va a marcar error. Seleccionamos enter, nos situamos dentro de la hoja de alimentos donde tenemos la base de datos de los alimentos registrados. Entonces aquí ponemos with alimentos y seguidamente ponemos en with. Declaramos una serie de variables, para eso ponemos dim cont as long cont 1. Bueno, aquí vamos a poner por ejemplo tiempo, filas as long, columnas, días, bueno, ponemos días, columnas as long, seleccionamos enter y un contador cont as long. Primeramente tenemos que situarnos, vamos a irnos a la hoja de dieta, los días que este corresponde. Aquí ponemos función columna, seleccionamos enter, desde la columna 3 arrastramos en la última columna hasta la columna 9. Entonces aquí vamos a poner for días columnas, este va a ser igual desde la columna 3 hasta la 9, por lo tanto aquí ponemos 3 to 9 y ponemos un comentario y ponemos columnas de los días. Seleccionamos enter y aquí ponemos next, días, columnas, seleccionamos enter, aquí nos hace falta poner una S y seguidamente queremos avanzar ahora cada uno de los tiempos de comida, que este va desde la fila 5 hasta la fila 10, por lo tanto aquí ponemos dim for tiempo filas, este va a ser igual desde la fila 5, aquí ponemos 5 to 10, seleccionamos enter, aquí ponemos next, tiempo filas. Y finalmente vamos a poner las filas que hace referencia al registro de alimentos, por lo tanto aquí ponemos for cont, este va a ser igual desde la primera fila, para eso nos vamos a la hoja de alimentos, alimentos registrados, desde la fila 4, entonces aquí ponemos 4 to última fila, una variable que aún no hemos declarado, entonces aquí ponemos última fila y seguidamente ponemos next cont. Copiamos esta variable con control C, vamos a declararlo en la parte superior, ponemos coma, control V, as long. Seguidamente vamos a asignarle un valor, para eso aquí, control V, este va a ser igual, dentro de la hoja de alimentos, punto rango, punto end, xlo, cerramos paréntesis y punto row. Y entre dobles comillas vamos a tomar una celda como referencia, por ejemplo el día, por lo tanto ponemos columna C, 99.999, asegurándonos que sea mucho mayor al número de registros que podamos tener. Entonces aquí ponemos un comentario, número última de la fila de la base de datos. Ponemos una condicional control C, entonces aquí ponemos if, control V, este es igual, o ponemos menor a 4, entonces aquí menor a 4, then exit2, porque la base de datos se encuentra vacía. Y queremos que cada vez que se ejecute esta macro, independientemente si tenemos alimentos o no,
queremos actualizarlo, por lo tanto vamos a irnos a a la hoja de dieta. Entonces vamos a poner desde la celda C5 hasta la I10. Entonces aquí ponemos la hoja de dieta que se corresponde a la hoja 4, pero de igual forma aquí podemos cambiar el nombre. En lugar de hoja 4 vamos a dar el mismo nombre, que es dieta. Entonces ponemos dieta y aquí ponemos dieta. Este va a ser igual, perdón, dieta.rango.clear contents, porque queremos limpiar ese registro. Y entre las comillas ponemos desde la celda C5. Entonces aquí ponemos C5 dos puntos hasta la columna I, fila 10. Entonces aquí ponemos después de los dos puntos y 10. Entonces queremos actualizar los alimentos dentro, aquí escribimos bien alimentos, dentro de la tabla de dieta. Ahora vamos a declarar otra serie de variables. Para eso ponemos div en la parte superior y una va a ser tiempo seleccionado as long, día seleccionado as long. Bueno, aquí ponemos as string en ambos, entonces ponemos aceptar, aquí ponemos as string y aquí en la parte final también ponemos as string y seguidamente ponemos tiempo tabla as string y finalmente día tabla as string. Copiamos tiempo seleccionado con control C y nos citamos después de 5 a la 10. Aquí vamos a poner un comentario. Este corresponde los tiempos de comida, control V, y tiempo seleccionado va a ser igual dentro de la hoja de dieta, punto rango, punto value. Entre las comillas ponemos la columna que corresponde a los tiempos de comida, que es la columna B. Entonces aquí ponemos B y esto va a estar concatenado con tiempo, filas y días columnas. Entonces aquí tenemos la variable día seleccionado, con control C la copiamos, lo ponemos después del for días columnas, con control V ponemos signo de igual y ponemos dentro de la hoja de dieta punto cells, paréntesis, y tenemos que poner el número de fila que corresponde a las columnas, que es la fila 4. Entonces aquí ponemos 4 que corresponde a los días, ponemos coma y seguidamente ponemos días, columnas, cerramos con un paréntesis y punto value. Ahora nos queda estas dos variables que hace referencia a la base de datos. Entonces aquí tenemos tiempo tabla, con control C lo copiamos y esto va a hacer referencia a la base de datos de alimentos registrados. Entonces aquí ponemos alimentos registrados, seleccionamos enter, control V y este va a ser igual a punto rango, punto value y entre las comillas ponemos la columna que corresponde a los tiempos de la hoja de alimentos. Entonces aquí lo tenemos. Tiempos corresponde a la columna D, entonces entre las comillas ponemos D, esto va a estar concatenado con el contador. Y finalmente tenemos día tabla, control C, y lo pegamos con control V, este va a ser igual a punto rango, punto value, aquí ponemos punto value, eliminamos una doble comilla, y entre las comillas tenemos que poner la columna que corresponde a día, que es la columna C. Entonces aquí entre las comillas ponemos C concatenado con el contador. Y seguidamente vamos a poner una condicional if tiempo tabla es igual a tiempo seleccionado and día tabla es igual a día seleccionado then, y aquí ponemos end if. ¿Qué queremos que ocurra? En ese caso es que queremos mostrar el alimento donde ocurra esa coincidencia dentro de esta primera celda. Por lo tanto, volvemos a Visual Basic. Aquí nos citamos dentro de la hoja de dieta. Entonces ponemos dieta, punto cells, paréntesis, y primeramente dentro de los argumentos nos está pidiendo el número de fila donde queremos visualizar los alimentos. Y esta hace referencia a la variable tiempo filas. Entonces ponemos tiempo filas, coma, y seguidamente las columnas. Y esta hace referencia a la variable días columnas, paréntesis, punto value. Este va a ser igual a lo que ya tenemos dentro de esta celda. Entonces vamos a copiar esto con control C, control V. Y aquí en la parte superior tenemos que declarar otra variable. Para eso ponemos dim alimentos as string. Copiamos con control C, lo ponemos dentro de la condicional con control V. Y este va a ser igual punto rango, punto value, esto lo concatenamos con el contador, aquí ponemos concatenado con el cont, y entre las comillas ponemos la columna que corresponde a los alimentos dentro de la hoja de alimentos. Entonces aquí tenemos que este corresponde, aquí lo tenemos columna G, por lo tanto entre las comillas tenemos que poner G. También además de los alimentos vamos a ocupar la cantidad, que es columna H. Entonces aquí en la parte superior ponemos coma, cantidad as string, coma, y además de eso también la unidad que corresponde a la columna I. Entonces aquí ponemos unidad as string. Copiamos cantidad con control C, lo pegamos después de alimento. Entonces aquí enter, control V, y finalmente tenemos la variable de unidad, control C y control V. Copiamos esto para reciclar código, control V y control V.
Y aquí en lugar de G, que corresponde a la cantidad, tenemos que poner la columna H, que es la cantidad sugerida. Entonces entre las comillas ponemos H. Y finalmente la unidad corresponde a la columna I. Entonces entre las comillas ponemos I. Esto lo desplazamos hacia la parte derecha. Y también podemos declarar otra variable para que sea más ordenado, que va a ser concatenado. Entonces aquí ponemos concatenado as string. Y concatenado va a ser igual control C, control V, igual. Y por ejemplo vamos a poner primeramente la cantidad concatenado con un espacio entre las comillas, concatenado a su vez con la unidad, concatenado con un espacio de espacio dobles comillas concatenado con alimentos. Y en la parte inicial vamos a poner una coma, un espacio, cerramos con coma y concatenado. Entonces vamos a copiar concatenado con control C y aquí lo vamos a concatenar y pegamos concatenado. Vamos a guardar, lo ejecutamos, aquí nos aparece un error. Y aquí estamos cometiendo un error porque alimentos, que corresponde al nombre de la hoja, aquí lo estamos repitiendo como variable. Entonces simplemente vamos a eliminar esta S para que se encuentre escrito de diferente manera. Copiamos esto con control C y aquí dentro de esta variable que ponemos aceptar, vamos a pegarlo de tal forma que eliminemos la última letra. Entonces guardamos, ejecutamos, aquí nos está marcando un error, ponemos depurar. Y en esta parte aquí vamos a poner on error, resume next. Y después de esto ponemos on error, go to 0. Guardamos, ejecutamos, ponemos finalizar, volvemos a ejecutar. Nos damos al documento en Excel para ver si está funcionando correctamente dentro de la hoja de dieta. Y aquí lo tenemos vacío. Y además aquí tenemos que eliminar la S, entonces lo eliminamos, guardamos, lo ejecutamos, nos vamos al documento en Excel y aquí tenemos concatenado esta parte. Entonces aquí vamos a centrarlo, para eso necesitamos el inicio y podemos aumentar el tamaño o disminuirlo, ¿ok? Entonces aquí tenemos una coma en la parte inicial, el cual lo queremos eliminar. Para eso volvemos a Visual Basic con Alt F11. Y después de Next Con seleccionamos Enter y aquí ponemos un comentario que va a ser eliminar la primera coma. Simplemente nos situamos dentro de la hoja de dieta, entonces aquí ponemos dieta, punto, cells, paréntesis, primeramente vamos a poner el número de fila que va a estar dado por tiempo filas, ponemos coma y seguidamente vamos a poner días, columnas, paréntesis, punto value, este va a ser igual a mid, paréntesis, nuevamente reciclamos esto que tenemos en la parte izquierda del signo igual con control C, control V, coma y ponemos 2, cerramos con un paréntesis, vamos a ver si funciona correctamente. Entonces volvemos al documento en Excel, aquí podemos disminuir su tamaño para poder visualizar lo que ocurre. Entonces aquí tenemos la coma en la parte inicial, lo guardamos, lo ejecutamos y automáticamente nos desaparece la primera coma. Entonces para que esto funcione un poco más rápido en la parte inicial ponemos application.schedulingDaring, este va a ser igual a falso. Y en la parte final vamos a poner application.schedulingDaring igual a true. Guardamos, seguidamente aquí vamos a poner un botón que haga referencia para actualizar estos datos. Para eso nos vamos a insertar formas, elegimos este rectángulo, lo ponemos en la parte superior y aquí vamos a poner actualizar. Podemos dar un formato, para eso nos damos a formato de forma, nos damos a relleno, por ejemplo vamos a darle un color amarillo y en contorno pues vamos a darle un color azul fuerte y efecto de relleno ponemos sombras en la parte superior derecha, relleno el texto de color negritas y vamos a aumentarlo simplemente dando clic en este icono y lo ponemos en la parte derecha y centrado. Entonces vamos a insertar un nuevo icono, para eso nos vamos a insertar imágenes, este dispositivo. Y aquí tenemos este icono de actualizar y ponemos insertar, ¿ok? Entonces lo ponemos en esta parte centrado. Entonces aquí simplemente vamos a reducir su tamaño. Lo unimos manteniendo la tecla control, seleccionamos las dos formas con clic derecho y lo agrupamos. Seguidamente vamos a asignarle esta macro mostrar dieta 1 a este botón. Entonces clic derecho, asignar macro, mostrar dieta 1. Aquí tenemos esta macro y ponemos aceptar. Entonces cada vez que demos clic automáticamente estos datos se van a actualizar. Entonces aquí ponemos suprimir, ponemos actualizar y aquí tenemos estos datos automáticamente. Vamos a crear un botón en la hoja de registro. Aquí tenemos que es alimentos. Entonces clic derecho, nos vamos a asignar macro. Pero antes vamos a crear una macro que en la parte inferior que nos permita viajar hacia la hoja de los alimentos registrados. Entonces aquí vamos a poner simplemente sub mostrar alimentos
ordenado, seleccionamos Enter y aquí nos situamos dentro de la hoja de dieta, punto select, simplemente ponemos así. Y además de eso queremos ejecutar esta macro mostrar dieta 1 con control C y lo pegamos con control V. Entonces esta macro tiene como nombre mostrar alimentos ordenados. Volvemos al libro en Excel, clic derecho, asignar macro. Entonces aquí ponemos mostrar alimentos ordenados. Ponemos aceptar. Y cada vez que demos clic automáticamente nos va a dirigir a esta parte. Ahora vamos a crear control C, control V y control V. Dos macros, uno que nos permita visualizar en PDF y otro que nos permita imprimirlo. Entonces aquí vamos a poner estos dos botones y seguidamente a uno de estos botones vamos a poner PDF y a este otro botón vamos a poner imprimir. Para eso tengo dos iconos, entonces aquí vamos a desagrupar. Entonces eliminamos este icono y también para imprimir, clic derecho, desagrupar y eliminamos este icono y ponemos suprimir. Entonces podemos cambiar los colores, por ejemplo este PDF vamos a darle un color naranja, nos vamos a formato de forma, relleno, aquí tenemos esta naranja y el de imprimir vamos a darle un color blanco o gris, para eso nos vamos a formato de forma, relleno, vamos a darle este gris y seguidamente vamos a insertar los iconos, entonces aquí seleccionamos imágenes, este dispositivo. Aquí tenemos el icono de PDF y aquí tenemos la impresora de imprimir, ponemos insertar y seguidamente vamos a centrarlo. Por ejemplo, aquí tenemos el icono de PDF dentro de esta sección y aquí tenemos el icono de la impresora y lo ponemos en esta parte. Entonces manteniendo la tecla control, clic derecho y lo agrupamos. También este botón de PDF, clic derecho y agrupar. Entonces vamos a ordenarlo, formato de forma, lo alineamos en la parte izquierda y lo distribuimos verticalmente. Nos vamos a Visual Basic con el F11 y aquí en la parte inferior vamos a crear el módulo, perdón, la macro que nos va a permitir imprimir. Entonces aquí ponemos sub, print, dieta, seleccionamos Enter y aquí nos situamos dentro de la hoja de dieta. Entonces ponemos with dieta y en la parte final ponemos end with. Seguidamente vamos a declarar una variable, para eso ponemos dim, pero esto lo ponemos acá en la parte superior, dim res de respuesta as byte para confirmar esta tarea de imprimir. Y res va a ser igual a un mensaje msbox, abrimos, cerramos paréntesis con dobles comillas. Aquí vamos a poner seguro que desea imprimir esta dieta. Ponemos coma, aquí vamos a darle vb information que es el formato más vb yes no. Entonces ponemos yes no, ponemos coma y entre las comillas ponemos el nombre del canal que es nutex, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. If res es igual a vb no, entonces queremos que nos saque la macro porque no queremos ejecutar la línea siguiente. En caso contrario, quiere decir que si queremos imprimir esta dieta, por lo tanto aquí vamos a poner dentro de la hoja, aquí ponemos sheets, dobles comillas, dentro de la hoja vamos a ver qué nombre tiene esta hoja. Aquí lo tenemos como dieta, entonces aquí simplemente entre dobles comillas ponemos dieta, punto page setup, punto print area. Este va a ser igual a rango y aquí tenemos que poner el rango de celdas donde queremos imprimir esta dieta, que este va desde la B4 hasta la I10. Entonces aquí vamos a poner B4 la I10, aquí me he equivocado, ponemos eliminar, eliminamos. Entonces I4 B10, aunque esta parte no es necesario ya que aquí en la parte inferior vamos a poner más datos referente a la dieta. Entonces aquí vamos a poner un apóstrofe porque no lo vamos a utilizar esto. Entonces aquí seleccionamos enter. Vamos a poner Active Window, es decir, la hoja activa donde estamos trabajando. Selected Sheets, Print Out, aquí lo tenemos. Desde From, igual, desde la página 1, ponemos coma. Do igual hasta la página 1 y el número de copias que queremos va a ser solamente 1. Guardamos, entonces vamos a asignar esta macro print dieta dentro de este botón. Entonces simplemente vamos a dar clic derecho, asignar macro. Y aquí ponemos print dieta, seleccionamos aceptar. Y cada vez que demos clic nos va a aparecer este mensaje. Si ponemos que no nos sucede nada, pero si ponemos que sí, aquí va a realizar el proceso de impresión. Entonces tenemos que hacer una modificación. Aquí vamos a eliminar esta función de columna. Esto lo vamos a retroceder de tal forma que quede pegado la tabla de la dieta en la parte izquierda y en la parte superior. Entonces aquí simplemente vamos a retroceder. Y para cambiar la configuración de página, porque aquí tenemos una serie de líneas punteadas que hace referencia a las diferentes páginas, pero lo tenemos en un formato vertical, pero nosotros lo queremos en un formato horizontal que hace referencia a la hoja de dietas.
Para cambiar eso nos vamos a la pestaña de disposición de página. Seguidamente ponemos orientación, ponemos en un formato horizontal. Entonces aquí tenemos las hojas en formato horizontal. Pero la hoja de la dieta se encuentra de un tamaño mucho mayor a lo que representa cada una de estas hojas con las líneas punteadas en esta hoja. Para eso nos situamos a ajustar área de impresión y aquí simplemente vamos a modificar este tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos 85% de tal forma que esas líneas punteadas salgan hacia la parte derecha y hacia la parte inferior. Entonces aquí simplemente vamos a modificar este tamaño. Aquí lo que podemos hacer es también ir modificando el tamaño de estas columnas porque aquí tenemos un poco de espacio hacia la parte izquierda. Aquí ya tenemos al borde y podemos también cambiar el tamaño de las filas. Entonces primeramente esto lo vamos a modificar aquí su posición para que no cambien su tamaño. Entonces seleccionamos este rango de celdas, arrastramos hacia abajo, cuidando que no se pase de las líneas punteadas y aquí lo tenemos de esta forma. Entonces volvemos con estos botones, lo seleccionamos y lo ponemos en la parte superior. Ahora vamos a crear la macro que nos permita pasar a PDF. Entonces al F11 nuevamente nos situamos en la parte última y creamos una nueva macro. Para eso ponemos sub, aquí ponemos como nombre pasar PDF, seleccionamos enter, declaramos un texto, una variable como texto. Entonces aquí ponemos texto as string, seleccionamos enter y do while texto mientras texto sea igual a vacío, quiere decir mientras no pongamos un nombre. Aquí ponemos texto, este va a ser igual a un input box. Entonces ponemos input box y el título de ese input box va a ser nombre del archivo. Entonces aquí ponemos archivo PDF. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma y el título va a ser nutex. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma y aquí ponemos dos dobles comillas porque queremos que el texto por default sea un texto vacío. Entonces aquí cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Seguidamente ponemos una condicional if strptr, que es el texto, paréntesis, es igual a vacío, vb empty, then queremos acabarlo con end. En caso contrario seleccionamos enter. If texto es igual a vacío, then aquí, entonces vamos a poner entre las comillas, simplemente sin el 2. Quiere decir que forzosamente tenemos que poner un texto. Entonces aquí ponemos msgbox porque queremos que aparezca un texto que nos diga ponga un nombre al PDF. Y terminamos con else. Entonces queremos pasar en un formato de PDF esa hoja, por lo tanto aquí vamos a poner active sheet.export as fixed format y el tipo de documento, este va a ser en un formato 2.signo igual XL type PDF y seleccionamos enter y el nombre aquí ponemos file name 2.signo igual this workbook, es decir, queremos almacenarlo dentro de la misma ubicación que tenemos guardado este documento. Entonces aquí ponemos this workbook.path y esto va a estar concatenado con esta barra invertida, a su vez concatenado con el nombre que le hemos asignado a ese PDF y la terminación va a ser PDF, que es el formato que va a tener este documento. Entonces aquí entre los comillas ponemos punto PDF concatenado, coma, la calidad. Entonces aquí ponemos quality, dos puntos y no igual, va a ser XL, quality, standard. Y la ubicación que queremos pasar a PDF va a ser desde la hoja 1, página 1, ponemos coma, to, dos puntos y uno igual, hacia 1. Y queremos abrir open after publish el documento en PDF una vez que lo hemos guardado. Entonces aquí simplemente ponemos true. Estamos cometiendo un error, ponemos aceptar. Pero aquí vamos a darle continuidad a lo que tenemos en la parte superior. Entonces ponemos coma, un guión bajo, espacio. Entonces ahora sí nos está reconociendo correctamente. En la parte final tenemos que poner end. Aquí ponemos end if. Seguidamente ponemos end if loop. Y terminamos con el end sub que ya viene en esta parte. Entonces vamos a asignar esta macro a ese botón. Entonces primeramente guardamos, pasar PDF. Aquí vamos a dar clic derecho, asignar macro, pasar PDF, aceptar y cada vez que demos clic aquí nos está pidiendo un nombre. Si ponemos aceptar nos aparece pongo un nombre el PDF. Si ponemos cancelar nos saca, entonces simplemente volvemos a seleccionar PDF y aquí vamos a poner, por ejemplo, este nombre y ponemos aceptar. Una vez que lo hemos guardado, automáticamente se nos abre un documento en PDF donde se encuentra la dieta que hemos almacenado.
pero también queremos mostrar la información nutrimental en la parte inferior, los gráficos que tenemos en esta parte. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar la distribución energética por día. Entonces, simplemente vamos a copiar este gráfico con control C, nos situamos dentro de la hoja de dieta y lo pegamos en la parte inferior, simplemente con control V. Vamos a eliminar las líneas que tenemos en cada una de esas celdas. Para eso nos vamos a la pestaña de vista y aquí tenemos líneas de cuadrícula y lo eliminamos. Entonces aquí tenemos el gráfico, vamos a ponerlo así en la parte superior, un poco más grande. Entonces aquí podemos remarcar también los días de la semana. Simplemente vamos a dar doble clic de tal forma que podamos visualizar los días en la columna, en el eje de la X. Seguidamente volvemos a registro y aquí tenemos también otros gráficos que podemos utilizar. Por ejemplo, este, el de la parte inferior, con control C lo copiamos, que hace referencia a la distribución de macronutrientes por gramos. Por lo tanto, volvemos a dietas y lo pegamos con control V. Entonces aquí en la parte inferior lo pegamos con control V y vamos a cambiar su tamaño. También vamos a copiar el título. Entonces control C, dieta, control V. Esto lo ponemos en esta parte. Y el otro, registro, corresponde distribución energética por día, control C. Volvemos a la hoja de dietas y lo pegamos con control V en esta parte. Ahora, tenemos que hacer una pequeña modificación dentro de la macro al DF11, pasar PDF. Aquí hemos puesto tu hoja, página 1, entonces aquí simplemente ponemos 2. Y aquí de igual forma en tu ponemos 2.1 igual a 2. Guardamos, entonces vamos a cerrar el documento en PDF que se acaba de ejecutar. Y seguidamente volvemos a guardar PDF y aquí ponemos ejemplo 1, ponemos aceptar. Y aquí tenemos el documento en PDF que se ha creado. Aquí se encuentra la dieta y en la parte inferior tenemos la distribución energética por día, mostrado gráficamente, y distribución de macronutrientes por gramos. De igual forma podemos agregar más gráficos a esta sección para que lo podamos guardar y así podemos utilizarlo, por ejemplo, cuando le demos esta dieta a un paciente o con el propósito de almacenarlo y saber de qué trata la composición nutricional de la dieta que estamos registrando. Ahora vamos a crear una serie de botones que nos permita regresar. Entonces nos vamos a insertar imágenes, este dispositivo. Aquí tenemos esta flecha hacia atrás y lo ponemos aquí en la parte superior. Entonces vamos a crear una macro al DF11. Aquí en la parte final vamos a poner sub regresar. Seleccionamos enter y queremos regresar a la hoja 1, por lo tanto ponemos hoja 1.select. Entonces nos vamos a este icono, clic derecho, asignar macro. Buscamos la macro de regresar, ponemos a aceptar y cada vez que demos clic nos va a regresar a esta parte. Entonces vamos a copiar esto con control C y lo vamos a poner también en la lista de compras, control V aquí en la parte superior, alimentos registrados, control V en la parte superior izquierda. Nos vamos a base de datos, control V, lo ponemos en esta parte y peso, las tablas de peso teórico, también control V y lo ponemos en la parte superior. Seguidamente vamos a crear las macros que nos permita viajar. Por ejemplo, a dieta ya la tenemos, este botón es el que hace referencia a dieta, aquí regresamos. Lista de compras también, aquí lo tenemos, regresamos, pero aquí tenemos el botón de BD en el cual le vamos a asignar una macro. Al F11 vamos a poner aquí sub ir BD, seleccionamos enter y BD hace referencia a los alimentos que estamos registrando. Entonces esta es alimentos registrados. Entonces aquí simplemente ponemos alimentos.select, buscamos esa macro, lo asignamos, clic derecho, asignar macro, ir BD, aquí lo tenemos, aceptar y cada vez que demos clic automáticamente nos manda a esta parte. Y aquí tenemos una macro que es de limpiar. Entonces lo que queremos con esta macro es vaciar los datos que tenemos aquí de color blanco, es decir, donde vamos a poner los datos del paciente, con el propósito de realizar un nuevo registro. Entonces al F11 nos vamos a la parte final, aquí vamos a poner sub, limpiar datos, seleccionamos enter y seguidamente seleccionamos el rango. Solamente vamos a aplicar a esta tabla de datos generales que va desde la celda G7 hasta la celda G15. Entonces aquí simplemente ponemos dentro de la hoja 1 end with y aquí ponemos punto rango y entre las comillas ponemos la ubicación que es desde la G7 a la G15. Entonces entre las comillas ponemos G7 dos puntos G15 y aquí eliminamos estas dobles comillas y lo ponemos en la parte inicial y aquí seguidamente ponemos punto clear contents. Entonces vamos a asignar esa macro a este botón, clic derecho, asignar macro,
limpiar datos, aceptar, y cada vez que demos clic, pues automáticamente esos datos se actualizan. Y aquí en este conjunto eso les queremos mostrarlo con valores de 0 y también gramos por kilogramo. Entonces este va desde la J34 a la 37. Entonces aquí vamos a poner J34, J34, dos puntos, J es a la 36. Aquí tenemos la fila 36, entonces ponemos 36. Ponemos coma y también queremos limpiar desde la N34. Entonces aquí ponemos N34, dos puntos, a la N36. Pero también queremos mostrar un mensaje de confirmación. Para pues eso ponemos dim res as byte. Seleccionamos enter, seguidamente ponemos res, este va a ser igual a un mensaje, paréntesis, seguro que desea vaciar los registros. Y aquí ponemos un apóstrofe, ponemos coma, vb information más vb just no, para que se muestren dos opciones, ponemos coma y el título de esta ventana va a ser el nombre del canal, entre dobles comillas, seleccionamos enter. If res es igual vb no, then exit sub. Entonces aquí ponemos simplemente exit sub. Guardamos, volvemos a ejecutar, ponemos limpiar, ponemos sim. Y aquí nos está marcando un error, entonces nos vamos a depurar. Y en esta parte vamos a poner on error, resume next. Entonces aquí simplemente ponemos resume next. Y después de esta línea que se encuentra marcada ponemos on error, go to 0. Guardamos, ejecutamos, aquí ponemos finalizar, nos vamos a ir al documento nuevamente, ponemos limpiar, ponemos que sí. Y nos funciona correctamente esta parte. Entonces ya tenemos terminada esta tabla de Excel que nos permite facilitar mucho la creación de dietas. Podemos crear la dieta y almacenarlo en PDF, así como también imprimirlo. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Y también déjame en los comentarios cualquier duda o idea para mejorar esta tabla.